¿Qué tal? Buenas noches. Al lado mío hay un cirujano. En realidad él dice que es escritor, pero es un cirujano que abre toda la historia reciente como un cirujano. Va sacando las cosas y la verdad que cada vez está más polémico. Dentro de un minuto vamos a hablar sobre este libro, La Paz Menemista. Hubo una época en que todos, tanto los represores como los terroristas, estaban presos. Llegó Menem y finalmente, bueno, acaba de contar la historia de él. Pero es un cirujano, no es un escritor, está confundido. El cirujano de la realidad inmediata de los argentinos. Esta historia parecía que iba a terminar como Expreso de Medianoche, segunda versión, pero parece que no. Estamos hablando de Agostina Páez. Agostina Páez fue detenida en Río de Janeiro por hacer gestos racistas contra unos aparentemente mozos de un bar, no sé. Que ella había recibido aparentemente una agresión previa con los genitales de estas personas. Ella, retirándose, muy enojada, hizo un gesto racista. En Brasil hay mucha susceptibilidad con esto, cosa que me parece muy bien, pero bueno. Sebastián Robles es el abogado Agostina Páez, y está en línea. Sebastián, gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Chicho? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Vos tenés licencia para trabajar en Brasil? No, nosotros estamos desde acá trabajando con Bueno, un abogado de Brasil, el doctor Jorge sí, Royman, en el cual estamos trabajando de manera conjunta. Obviamente nosotros hicimos una presentación sobre este caso en sí. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya sea por el caso, por el tema de las medidas desproporcionadas que consideramos nosotros que le han aplicado a Agostina en el país vecino, y también por un video que se filtró, o un video, no se filtró, en realidad es un spot publicitario de la Policía Federal de Brasil, en la cual usa como imagen, digamos, a Agostina en uno de esos spots, haciendo referencia al racismo. ¿La están utilizando para una campaña, me decís? Exactamente, se publicó la semana pasada un video de la Policía Federal en el cual hacían referencia no al racismo y ponían una imagen de Agostina como referente, digamos, a esa dureza que obviamente la policía iba a investigar desde un primer momento cualquier persona que cometa algún hecho de racismo, como lo suponemos, ellos dicen, digamos, o interpretan como lo hizo Agostina Páez. Eh, yo te explico, Doc. Eh, yo en realidad me alegro que eso pase, no por Agostina, por supuesto. Lo que no me gusta es que la utilicen de modelo para hacer una campaña respecto a eso. Creo que se equivocó, creo que, no sé si en algún momento lo hizo, pero no pidió disculpas. Recién el padre ayer, por primera vez, dijo, está arrepentida Agostina de lo que hizo. Este, ¿Ustedes consideran que no hizo un gesto racista? si es un gesto racista, ¿cómo no hace un No, gesto No, racista? a ver qué piensan sus abogados, digo. Si no lo a pueden ver, negar. nosotros, a ver, Agostina Páez se sometió a la justicia desde el primer día en que fue notificada. Es decir, ese mismo día de que surgieron los hechos, fue notificada, ella asistió a la comisaría, se sometió a un proceso judicial que obviamente respetamos y consideramos de que debería darse de manera más objetiva. ¿Por qué digo de manera más objetiva? Porque nosotros del primer día, tanto yo como el doctor Royman en Brasil, hemos hecho referencia de que había un contexto mucho más generalizado. Y acá, obviamente, no quiero descartar el hecho o sacarlo del contexto al hecho, pero si bien hay un contexto que debería ser analizado, y ahí entra ya la especificación del dolo en la acción de Agostina. Que eso seguramente, como le dije en un primer momento, se tiene que someter al proceso judicial. La justicia deberá dar su Pero, análisis correspondiente. Acá lo que Sebastián, nosotros espera un atacamos, sí, segundito. Ella grabó sí, videos, uno o dos videos que se vieron, donde explicaba la situación. Pero en sí. ninguno de esos videos pide disculpas. En ninguno. No, a No ver, dice, estoy nosotros, arrepentida de haber hecho esto. es que mire, por una cuestión Son más judicial, ratificaciones de lo que había hecho. sí, exactamente, por No una sé si es cuestión por más, consejo tuyo, el abogado brasileño. Que quizás si pide exactamente, disculpas Pero está reconociendo que cometió el acto el racista. gesto, exactamente, y nosotros por cometió un una, acto racista.
Y bueno, pero el Ella es abogado te está consciente- diciendo ella que es no le consciente conviene de Bueno, la no vamos a situación. discutir nosotros, estoy hablando con el abogado. No, por eso ¿viste? digo que fue no, pero consejo de su entonces no, abogado. tiene que haber pedido disculpas para Coincido mí. De con hecho, el vos. padre lo hizo. Bueno, contame, Bueno, Sebastián. a ver, sí, bueno, ella es consciente de la situación por la que Sí. está atravesando, obviamente, del impacto que ha generado todo esto, pero por respeto al proceso judicial, nosotros le hemos dicho que trate de hablar lo menos posible. Es decir, también en la resolución del juez de Brasil se han tomado varias partes de las primeras declaraciones que hizo Agostina, en el cual se aferran ahí para interpretar algunos tipos de peligros procesales. Sí. Por lo tanto, por una cuestión más jurídica, no sé si me entiende, y de defensiva, obviamente, de ella, porque acá hay un proceso judicial en el cual tenemos el derecho de defendernos también, que es lo que hablábamos ayer con el doctor Royman de Brasil. Si Agostina sale a manifestar o sale a dar algún tipo de alusión a los hechos en sí, es como un adelanto ya de lo que era de los actos defensivos, y la justicia brasilera, que obviamente no está en todo su bien, nosotros no estamos en acuerdo 100% de lo que está haciendo, lo puede tomar como un acto confeso. Ahora, Por lo Sebastián, tanto, ¿qué es lo que sí. ¿qué es lo que puede pasar con Agostina? ¿Va a tener que cumplir una condena en Brasil o va a ser una condena condicional? Porque tengo entendido que no tiene escarcelación las ofensas racistas. No, el racismo no es que no tiene escarcelación, sino que tiene una escala penal de 12 a 5 años. Sí. Ellos toman siempre el máximo, la justicia brasileña toma el máximo porque dicen que los regímenes abiertos son menores a 4 años y los regímenes cerrados son mayores a 4 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un delito que por la pena mayor en expectativa es un delito que no es escarcelable. Eso es si en el caso de que se le aplique una pena de 5 años. Acá, al no tener antecedente Agostina, no tener ningún tipo de actos racistas anteriores, todo eso se hace una evaluación al momento de la condena. Pero hablar de condena ahora, Chiche, es ya muy próximo, porque recién el proceso en Brasil es totalmente distinto al argentino. Acá recién estamos ante una acusación formal por parte del Ministerio Público Fiscal que pasa a un juez de garantía, y el juez de garantía recién abre el proceso. O sea que tiene para mucho tiempo eso. Exactamente. Y esto recién, una vez que abre el proceso, recién notifican a la defensa, y es el último acto que tiene el imputado para hacer un acto defensivo. Es decir, que al último se lo escucha al imputado. Chiche, es decir, que esto es un proceso largo, muy largo. Por favor. No. Sí, gracias, sí. Sebastián. Gracias por atendernos. Bueno, veremos cómo termina esta historia. Gracias. ¿Qué opinas de esta historia, Sebastián? Bueno, que el acto es racista. Yo viví en Brasil. Ellos, como decís vos, son muy susceptibles a estos delitos. Es un delito. Es una estrategia judicial no reconocerlo, pero no sé cuánto la ayudará. Veremos. Es un delito. Es un delito. Perdón, pero nadie está hablando del acto inclusive machista que tuvo este hombre para con ella también, ¿no? No son compatibles las Está ofensas. Bien, pero es... No, pero a ver, hay que entender jurídicamente. No es que yo con una ofensa compito con la otra. Son dos cosas diferentes. Igualmente la defensa, no en este caso de la abogada, es lo que piensa la justicia. claro, hizo una denuncia justamente por ese acto, porque también todo lo que es violencia, machismo, etcétera, está muy bien penado allá, está muy bien. Entonces, pero no es compatible, no vos es no podés compatible, compensar no, una tal cual, con Chiche, la otra. pero igual hicieron una denuncia, y lo que está esperando la defensa es que se unifiquen las causas en Brasil. Lo siento por Agostina Páez. Yo ni sabía el gesto ese. Yo hasta la banana la conocía. Pero el gesto yo no lo conocía. Bueno, pero tenemos un expresidente que dijo que vienen de pero la selva no y mezclemos las demás. cosas. Es un problema que tenemos acá. No lo vamos a resolver con él. Bueno, yo te juro que el gesto ese mono, yo no lo conocía. Chiche, Mirá de que hecho, algo conozco el mundo. No había pasado, por lo menos en la historia reciente, no ha pasado un caso similar de un argentino yendo de turista, de visitante, a un país como Brasil, que siempre le ha abierto las puertas a toda la comunidad argentina que vacaciona en sus playas, tener este encontronazo. Yo creo que pasó hace poco con unas jugadoras de fútbol. Sí. Ojo, chicos, pasó. si van a hablar todos juntos, no es el tema. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, que nada, que ya está. No, que te estaba diciendo por la cucaracha, yo escuché que te dijo nada.
Pero, volviendo al punto, vos decís, la chica no pidió disculpas. Coincido con vos. Recién Entiendo que habrá el sido. padre ayer pidió Entiendo disculpas. que habrá sido parte de la estrategia, porque si la chica pide disculpas, es como que está asumiendo que se Pero equivocó. es que tiene que pedir disculpas. Es que va a ser condenada. Claro, Yo creo bueno, que no estará hay ninguna intentando duda. zafar de la situación. Me imagino Pero- yo. La están utilizando también, convengamos, porque Eso esto de la también, propaganda pero es una estrategia... No es opinable el tema. El tema de la justicia brasileña no nosotros. Claro. Chicos. Me hace acordar igual al caso, ¿se acuerdan? Los Pero, argentinos a ver, que robaron en el Dolphin terminó el Mall. tema. Nosotros damos nuestro tema ahora con reactor. Por favor, chicos, basta. Se terminó el tema. Bueno, va a ser condenado. ¿Vos viviste ahí? Sí, viví 4 años y 3 meses. ¿Tuviste algún problema? No, ningún problema, pero esto es una ofensa grave. Y es Grave. una ofensa grave. Lo que pasa es que nosotros no conocemos Brasil mucho, pero esto es una ofensa grave. Sí. Es bien grave, porque en Lo que Brasil... pasa es que nosotros somos un país racista y creemos que todo esto es... Sí, secundario. o no hemos sufrido ese tema como han sufrido ellos, sencillamente por una razón muy simple. Acá el modo de producción siempre fue distinto, nunca necesitábamos mano de obra intensiva, y en cambio en Brasil es otra cosa. Sí. Desde la caña de azúcar, el oro, el café, siempre necesitaron Manos de esclavos. esclavos. Claro, estaba Y bien. fueron millones y millones de esclavos. Entonces, eso para ellos es un peso muy fuerte. Por eso, cuando nosotros vamos allá, lo que hizo ella es una ofensa gravísima. A mí me extraña Quizás no, mucho. no La contó con Argen- que se viralizara. Espera un segundo, por favor. Si vas a preguntar vos, solo habla vos. No, pregunto. Que no me dejes preguntar. Por favor. Claro, porque acá nosotros creemos que todos los países son iguales a los nuestros y no es así. Ese es un tema muy grave. Acá, en Estados Unidos y en todos los países que han sufrido este tema. Y ellos, a partir creo que fue el presidente Lula el que dispuso, el que Sí, ahí se introdujo puso duro el tema. Claro. Y para ellos es una cuestión Lo que pasa es que importante. nosotros tenemos en la historia algo a favor. El primer país que derogó el esclavismo Claro. fue Argentina, en el mundo. Lo cual es un ejemplo, algún antecedente. Es un gran ejemplo. Vos sabés que ellos derogan la esclavitud solo en 1888. Yo ¿Cómo llevo habrá 1820, Claro, ¿cómo habrá sido de 68 fuerte? años antes. Claro, ¿cómo habrá sido de fuerte la esclavitud allá y central que al año siguiente cae el imperio? O sea, el imperio se sostenía en la esclavitud. ¿sí? No es una cosa menor que pasan a la república. Pero por algo se fueron de acá, ¿Por los quiénes? negros. Bueno, es que acá nosotros éramos muy pobres también. No teníamos nada. Esto era un arrabal Sí. del virreinato. Por lo tanto, no teníamos ni oro, ni caña de azúcar, ni nada. Éramos muy pobres. Y Entonces, acá, vinieron y se iban, Claro. pero traían esclavos. ¿eh? sí, pero para otro uso, más doméstico en este caso. Era mucho menos. Bueno, decime una cosa, ¿me explicás qué es este libro? Bueno, ese libro, Pax Menemista, es sobre la historia secreta de los indultos a militares y guerrilleros en el país del odio, le puse yo porque es un país difícil. Son los indultos de Menem al principio de su mandato, ¿te acordás? Indultos a todos los protagonistas de la violencia de los 70. Como vos decías, muchos estaban presos y otros todos. estaban esperando la cárcel porque estaban bajo proceso y salen. Además de eso, me ocupo de otras políticas o decisiones de Menem tendientes a eso que él llamaba reconciliación o pacificación. Por ejemplo, la traída de los restos de Rosas, el abrazo con el almirante Rojas, que era un poco el emblema del antiperonismo. Sí. Y la construcción del monumento a los caídos en A las Malvinas. Malvinas, acá en Retiro, que fue difícil hacer también. Él decía, como era Menem, ¿no? Quería fundar un nuevo país, terminar con las dos antinomias, unitarios y federales por un lado, peronistas, antiperonistas. Una tarea ímproba, obviamente Imposible fracasó. también. Imposible. Como si hoy Fracasó en quisiera la cerrar la segunda. grieta, ¿no? Una cosa así. Claro. Como si hoy fuera a cerrar la grieta, para que se entienda. Claro, Imposible. Vos sabés que a los 100 años en 1910, primer centenario, el diario La Nación le pidió a un intelectual importante, Joaquín B. González, riojano, que hiciera un ensayo. Y él escribió un ensayo que
fue muy importante porque dice, en la historia argentina hay una ley que comanda, es la ley del odio. Acá no basta ganarle al rival en la política, hay que humillarlo, pisarlo. hay pisarlo. Y eso es de derecha, es de izquierda y de derecha, como se ve a lo largo de los años recientes, ¿no? Tanto kirchnerismo como mileístas, ¿no? Ahora, ¿por qué lo soltaron? ¿Por qué lo hizo? ¿Para pacificar o para...? Yo creo que él tenía ahí un gran problema, que lo dice, que en 1989 esto era un caos. Hiperinflación al principio y al final del año. Problemas económicos, había habido saqueos. Teníamos el ejército dividido, ¿te acordás? Las rebeliones carapintadas. Y él hace un drástico giro neoliberal, se alinea con Estados Unidos y me parece que necesita calmar el frente militar, porque no parecía posible gobernar con esa división entre carapintadas y leales. Después tenía que además moderar el miedo que él despertaba en el antiperonismo. ¿Te acordás? Era el caudillo que venía del interior, que hablaba de todas cosas que acá sonaban mal para mucha gente. Y después contentar también a los peronistas, porque él tira todas esas banderas peronistas y abraza, digamos, una doctrina bien neoliberal, con los Alzogaray, con Bunge-Gibón y demás. Todos esos tres objetivos es fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Y entonces todo eso apunta. Fíjate que él lo primero que hace es ofrecer a Gran Bretaña volver a charlar, volver a tener relaciones diplomáticas. Hacía 7 años que habíamos perdido la guerra, pero estábamos enemistados. Después va a verlo a Bush, ¿te acordás que le dice somos del mismo palo? Y paralelamente impulsa la traída de los restos de Rosa, que eso es importante porque calma a los nacionalistas, ¿no? A los nacionalistas no les gustaba mucho volver a sentarse a las relaciones con Gran Bretaña porque íbamos también como perdedores, habíamos perdido la guerra, ¿no? O sea, no íbamos a poder negociar ciertas cosas, la soberanía en principio. Y Di Tella le mandaba los muñequitos. Claro, Di Tella le manda los... Es otra política. Hay que calmar a los nacionalistas. El monumento a los caídos en Malvinas en Retiro tenía mucha oposición acá en la ciudad de Buenos Aires. Mucha gente ahora no recuerda, pero mucha gente estaba en contra. Estaba en contra, sí. Estaba en contra. Había monumentos en todo el país, pero no acá. ¿Cómo podía ser eso también? Y después el abrazo con Rojas, que enoja mucho a las bases peronistas, pero a los antiperonistas le dicen, bueno, este es distinto, porque Rojas era una persona muy escuchada en ese sector, ¿no? Y obviamente los indultos. Indultos que los divide, porque la gente estaba en contra. El 70% estaba en contra según las encuestas. Él los divide, deja los nombres más pesados, Videla, Firmenich, Macera, para el final, para diciembre de 1990. Y va haciendo toda una composición hasta que logra, digamos, indultarlo. Previo, rebelión de los Carapintadas, porque algunos Carapintadas que eran aliados de él, como Seineldil, se le pelea, se rebela. ¿Qué hubiera pasado, Ceferino, si no pasaba eso? Es difícil saberlo. Imposible saberlo. Y es difícil saberlo. Rosendo Hoy Fraga, sería un viejo preso, Firmenich. Bueno, habría que ver. Él tenía condena hasta el 2013 por el secuestro. Habría salido, pero había que pasar esos años. Videla no. Videla preso de por vida. Claro. Macera también. Pero había que atravesar ese momento porque los militares tenían mucho poder. ¿Te acordás que habían habido 3 rebeliones y Alfonsín, que era un presidente en serio, no había podido reprimirlas porque sus propios mandos, los generales que él había nombrado al frente del ejército, no habían podido reprimir? Menem, cuando se le rebelan en diciembre del 90, puede reprimir. Él dice que gracias a los indultos. Sus opositores dicen, no, gracias a los indultos salió Seineldil. Sí, los menemistas dicen, bueno, pero Rico, que era el otro jefe, se volcó a la política. O sea, y los pude reprimir, dice Menem, y me obedecieron mis generales porque había desaparecido la cuestión militar. En el fondo, los militares no querían ser juzgados. Consideraban que habían vencido a las guerrillas. Eran ganadores. Entonces, que no querían ser juzgados. Cuando él termina con eso, que a mucha gente acá le duele, yo creo que a la mayoría, según las encuestas, cuando termina con esa
cuestión alinea al grueso de los militares y logra reprimir a los Carapintadas el 3 de diciembre de 1990 y es la última rebelión. A partir de ahí, yo creo y lo digo, la democracia se consolida. Porque una democracia, o como cualquier gobierno que no puede reprimir a rebeldes, pues es una democracia débil. Entonces hay ahí entre Alfonsín y Menem, fíjate una continuidad. Terminar con el partido militar. Era otra época. Consolidar la Alfonsín democracia. después tuvo que ir allí con Claro. Carapintada. ¿Te acordás? Fue dramático eso. Muy dramático. Él vuelve, dice esa frase en el 87, la casa está en orden. Sí. Mucha gente se enojó, pero yo creo que un político tiene que ser realista. Y sería bueno que el pueblo también fuera realista, porque Bueno, de eso sí quiero preguntar ahora, porque digo, como ya estás juntando material para tu libro sobre Milei, que lo supongo lo vas a hacer, Chiche tiene la virtud le adivino los Bien. libros, de sí, adivinar los libros. ya lo estás haciendo. No, ese libro se hace solo. Ya por eso te digo. No, pero va a ser un lindo libro, porque este La es un consulta este es un si el personaje, libro de Milei iba a ser como copió a Menem, ¿o no? No, Milei es muy original. Debe ser uno de los productos más originales que hay para mí. No sé si en la política mundial, porque no me animo, pero en la historia ¿Te argentina sorprendió la es muy elección original. de Milei? Bueno, sí, como a todos. Yo lo conocí en Intratables. Sí, sí, Claro. Porque él era estaba ahí. figura de tanto. Claro, y él estaba ahí y era una persona que caía muy mal en la gente que iba a los programas, porque los agredía, le decía Sí, cualquier era muy cosa. confrontativo. Y yo aprendí algo de Santiago del Moro, que es irme rápido al programa, saludar a todos bien e irme. Eso es lo mejor que hago, digamos, en los programas. Me voy rápido. Y él lo traté siempre bien, entonces me tenía un cierto afecto Sí. antes, ¿Y cuándo hasta se hace quebró? un año, hace un tiempo. Pero porque yo lo trataba bien y nadie lo quería saludar. Yo me acuerdo que Natalia, ¿te acordás de Natalia? ¿Cómo no me acordás? Una vez le dijo, vos, cubana, te tenés que volver a Cuba, yo te pago el pasaje. Claro, Natalia casi llora. Pero a todos lo trataba mal y todos después lo trataban mal. Nadie lo saludaba. Entonces yo lo saludaba bien y me tenía un cierto afecto ¿Hasta cuándo? hasta el año que pasado. Pero en realidad yo siempre pensé que era un personaje. Me acuerdo en diciembre del 2022 estaba con Luis Majul y lo invita en el último programa a Milei. Y yo le digo, lo había sentado bien al costado, es decir, que Luis no consideraba que era muy importante el invitado. Y en un momento le digo, vos, Javier, vas a tener muchos votos el año que viene. Uy, muchas gracias, Seferino. Majul no creía. Ahora sí cree, pero Obvio. en ese momento no creía. Dejaste el chiste servido. Claro, en ese momento no creía. Yo siempre dije que iba a ser presidente. ¿En serio? Y se lo dije, sí. Qué bárbaro. No, yo no tanto, no. Sí. Mi fanatismo no llegaba tanto. No era fanatismo, era observación. Y sin embargo está enojado con vos, Chicha. También, pero se enoja con todo el mundo. Y bueno, ¿Y con vos por qué se enojó? Porque no le gusta como yo lo que le pregunté. No quedó bien parado en la última entrevista. Y es difícil. Para que él quede bien parado, él tiene que ir a los periodistas que lo tratan bien. Que es lo que bueno, hace. por eso, cuando le preguntas algo que no le gusta, se pone muy nervioso. Pero es una pena, porque hoy, por ejemplo, la gente está con él, la mayoría, me parece. ¿Cuánta gente no votó en las últimas elecciones? Sí, pero ese cálculo tampoco se puede hacer, porque los que cuentan son los que votan. Sí, pero ¿cuánta gente no votó? Sí, puede ser, pero yo creo que es el... Hay uno de- 12 millones de personas que no votaron. Pues yo creo que desde, digamos, principio de octubre es el mejor momento del gobierno. A veces hace macanas, pero mucha gente le quiere que le vaya Tiene la bien esperanza, y hace sí. fuerza, porque realmente enfrente no hay nada. Y esto se parece, para volver, para no tener problemas ahora, viste que Sí. estoy conciliador, para volver al menemismo. En todo ese caos que fue el 89-90 hasta lograr la convertibilidad, claro, estábamos re pobres, ¿te acordás?
pagábamos la luz en cuotas, yo me acuerdo. En 1989 más de casi 5.000% de inflación. Pero Menem siempre se mantenía arriba en las encuestas. Claro, una de las razones era que enfrente no había nada. Que es parecido a lo que pasa ahora, me parece. Hoy. Hay cosas enfrente, pero dan miedo, ¿no? ¿Pero vos creés que no va a haber nunca nadie? No, después hubo. No, acá la política en esto es casi una ley. La demanda crea la oferta. Sí. Es decir, cuando acá la gente se empiece a cansar y diga, bueno, estabilidad tenemos, pero tengo problemas, no llego a fin de mes. Uy, y si me quedo sin trabajo, ¿qué hago? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué me hago? ¿Uber? ¿Qué me hago? ¿Del Rappi? En este momento, cuando eso se consolide, va a aparecer una oferta. Es que en estos momentos, por ejemplo, están transitando ante nosotros uno de los mayores escándalos económicos, que es borrar el INDEC. Claro. Pero borrarlo directamente. O sea, como el número no le gustaba, lo cambió el sistema. Sí. Y el número aparentemente no le jugaba a favor. Porque si vos tenés un número arriba de 3, después de todo lo que vos decís que lograste la desinflación, me parece que pero eso no pasó nunca. No. Mirá no. que el kirchnerismo podía entrar, cambiar cosas que no sé si hicieron o no. Moreno dice que no. Pero esto directamente cambiaron todo. Sí, además el problema que ellos me parece vieron ahí es que mucha gente iba a decir, ¿vieron? La sensación que yo tengo cuando voy al supermercado de que no están bajando los precios, que no han dejado de subir, era razonable, era verdad. Ahora, ese es el tema que ellos me parece buscaron clausurar. De todos modos, yo creo que juega a favor de Milei el hecho de que estamos hartos de la inflación. Y la inflación llega un momento que es un gran desarticulador social. Sí, pero no es lo que había antes. Tenés ya si llegás o sea, ¿por qué cambia el INDEC? Porque va a lograr que ahora, los próximos 2 meses, de 1 y pico, y después le va a poner 0. Está dibujado. La gente no quiere más. Pierde legitimidad. No quiere más el INDEC. Yo creo que tiene un poquito de cuerda, pero ¿por qué tiene cuerda? Porque antes íbamos a ver un precio y esta lapicera salía a 10, íbamos al otro día y estaba a 20. Entonces la gente está viendo eso. Pero al mismo tiempo, el presidente que te festejaba todos los meses que no había inflación, este mes no lo festejó más, y aparte uno va y compra y cada vez le alcanza para esto de lapicera, y sigue cobrando lo mismo. Entonces, va a llegar un punto que dice, está perfecto, no hay más inflación. La gente ya se dio cuenta. Y sí, pero sigue teniendo cuerda. La inflación del INDEC no tiene nada que ver con la inflación del bolsillo. De la vida real. No. Ahora, mucha gente dice eso, sí. ¿Y qué cuestiones que vos pudiste resignificar? No, gracias por volverme. No, porque te quería preguntar acá del libro. No quiero pelearme con nadie, ustedes me están haciendo pelear con gente que pudiste resignificar 35 años después de todos estos episodios, los pudiste resignificar y encontrar esta lectura un poco más amplia y no quedarnos en simplemente el indulto, sino darle una lectura un poco más amplia. ¿Qué cuestiones vos creés del gobierno de Milei que por ahí dentro de 30 años podrían ser resignificadas? Y dale con Milei. Mirá, yo creo... Milei se parece mucho a Menem, me parece a mí el alineamiento casi automático con Estados Unidos. Es mucho más pronunciado en el caso de Milei. Hoy hay un gran artículo de Ricardo Kirchbaum en Clarín que dice que 2 son las vigas maestras de este gobierno. Uno es el alineamiento automático con Trump, no con Estados Unidos, con Trump, y esa es una diferencia, eso es algo importante que me gustaría decir algo después. Y lo segundo es la estabilidad económica, la inflación que ha bajado. Que bueno, algunos dirán baja menos, pero ha bajado. Esas son lo que él dice, la estabilidad macroeconómica, pero para la gente es eso, son los precios en la cotidiana. Claro, la cotidiana. Él dice que hay menos pobres y yo creo que eso es una toma de pelo. Ya sacamos a tanta cantidad de gente de la pobreza y me parece que ahí ya llega un momento donde eso termina. ¿Pero vos creés que hay menos pobres? No, cada vez hay más pobres y cada vez la gente siente que la toman como tonta.
Ahora, tema es ese, cada vez hay más pobres. Seferino, ¿puede que también el gobierno en esta construcción esté buscando su propio relato con el cual cautivar a la gente y en eso se parezca mucho más al peronismo que a lo que de alguna manera defiende como política pública? Sí. A ver, el kirchnerismo, ¿te acordás? Lo impugnábamos por el relato que creaba, que realmente te decían cosas que vos decías es una mentira. Bueno, en eso son muy kirchneristas. Sí. Les gusta mucho el relato. Y fíjate que han creado este desastre, ¿no? Sí, la agencia. Sí, que yo no sé para qué sirve. Y Oficina de respuesta inmediata. Sí, pero digo, es un gasto inútil, ¿no? Digo, me parece un gasto inútil, pero que no sirve para nada. Pero es ese afán de controlar el relato. Yo creo que Javier Milei lo que tiene, que demuestra una gran insuficiencia y una debilidad, es ese autoritarismo. Claro, es autoritario. No le busca ninguna explicación, es autoritarismo. Pero bueno, eso es una persona débil en la Pero no es otra explicación, es autoritarismo. Y cuando mencionabas que no se abre a la apertura de los periodistas, digo, en eso también. Recordemos cuando en su momento, que vos dijiste hoy, habla con 5 periodistas nada más. No da conferencia de prensa. Trump, podés decir lo que quiera, es agresivo, muy agresivo, pero habla con los periodistas. Y muchas veces lo que dice tiene razón. ¿Sí? Digo, ¿por qué? Porque un presidente puede acertar también. Nosotros los periodistas pensamos que los presidentes se equivocan, los políticos se equivocan. A veces aciertan y a veces nosotros nos equivocamos. Entonces, ese diálogo es muy constructivo. Ahora, si él no se digna a dar una conferencia de prensa, primero, yo creo que una persona que no habla así con periodistas y demás es una persona que no tiene fe en sí misma, no tiene confianza. Además, pero hay un tema de endeblez intelectual. Vos decís Ojo al piojo. ¿Cómo sería? No quiero. No tiene recursos intelectuales para enfrentar eso. Coincido, no lo puedes comparar con una determinada cantidad de libros leídos, estudiados, pero no lo tiene. No puede responder a ciertas. Ahora, Chiche tiene razón en no quererte más igual, ¿eh? Mirá lo que le está diciendo. No, bueno, pero no se puede comparar a Trump con él. Yo le tengo cariño, más de cualquier cosa. Tuvo un gesto conmigo cuando me internaron de venir a verme. Qué bueno. Ya era presidente. Eso es bueno. Y fue un gesto es lindo, de corazón, lo hizo. Incluso todavía hay algunos vínculos, pero de ninguna manera acepta entrevistas porque no le gusta. No le gusta que le pregunten lo que él no tiene elementos para contestar. Sí, eso es cierto. Ahora, o hay cosas que se le escapan. Ahora, yo quiero decir... decir... La discusión con la última entrevista fue que él creía que se estaba pagando un subsidio estudiantil y nunca se había pagado. Nunca. Ahora, yo quiero decir una cosa aparte de todo esto. También es cierto que él ha hecho cosas que ningún político convencional ha hecho. Sí. Yo creo que acá alguna cosa importante es que hay que acostumbrarse también a gastar lo que uno tiene en el Estado. O sea, hay que recostar el gasto público, no se puede gastar lo que no se tiene. La inflación es mala también. También es mala la inflación, a las pobres les hace especialmente mal. Se pagaban tarifas ridículas, beneficiaba mucho más a los pobres pagar esas tarifas de gas que tenían que tan peligrosamente libertarios. No. Sí, yo sigo pagando tarifas escandalosas igual, ¿eh? El problema no es la tarifa, el problema son los salarios. Bueno, lógico, el también no eso. Es si la tarifa pero déjame decir 2 o 3 cosas. Bueno, decirla. Yo creo que esas cosas la gente la valora y está bien hacerlos. Ahora, falta todo lo otro. Cuando él dice que el único trabajo de él es la macroeconomía. Y bueno, ahí se equivoca para mí porque Trump, que es su gran modelo, está haciendo algo que no tiene nada que ver con eso. Pero es Estados Unidos, es una potencia, vos no podés comparar. Aparte, Trump lleva a los periodistas en su avión y les contesta en su propio avión porque también tiene la cabeza como para poder, tiene la chispa para poder responder, y si no te cierra la puerta y todo lo tomas como un meme. Tiene eso. Más recursos, no intelectuales, pero sí más recursos. Pero obvio. Obvio, pero aparte después bueno, ahora... Pero Trump es un hombre formado.
es una fortuna de ¿cuántos? Miles de millones de dólares. Bueno, pero por eso, a eso... Y bueno, una persona que es eso es otra cosa. Es otra cosa. Él ha sido un éxito siempre. Pero ahora salen con el tema de la ropa, de que hay que comprar afuera y demás. Pero van a que la ropa de afuera es más barata, pero sin embargo no dicen que la ropa de acá es más cara por el tema de los impuestos. Después hablamos de ese tema. Ok. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Muy movido. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el segundo juicio a los Jokländer. Ya tuvieron juicio por matar a sus padres. El tema es que ahora viene probablemente el juicio, no viene, por matar los sueños. Estamos hablando, por supuesto, de sueños compartidos. Aparentemente han vuelto a matar. Vemos el informe. Los nombres de Sergio y Pablo ya están en el inconsciente colectivo de la sociedad argentina. No solo por el cruel asesinato de sus padres hace 45 años, sino porque, si eso no les bastara, se convirtieron en estafadores y ladrones de dinero público cobijados bajo la sombra protectora de Eve de Bonafini. Pablo tiene 64 años y Sergio 67. Una vez más estarán frente a la justicia. El Tribunal Oral Federal número 5 determinó que el próximo miércoles 11, a las 9 de la mañana, dará comienzo el juicio oral y público que investigará la presunta defraudación al Estado en el marco del programa de viviendas Sueños Compartidos de Bonafini. Según lo que planearía Sergio Jokländer, este programa se diseñó para construir viviendas en provincias y municipios afines a la tutela de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entonces regenteada por Eve de Bonafini, y del proyecto político gobernante. Está acreditado que entre marzo de 2008 y junio de 2011, los 748 millones de pesos girados por el Estado Nacional, unos 245 millones de dólares al cambio de entonces, no fueron en su totalidad al destino previsto. Al menos 206 millones de pesos no figuran en las contabilidades oficiales que estaban a cargo de Sergio Jokländer. Aún es un misterio en qué costado de la ruta de la corrupción, disfrazada de programa social, quedaron extraviados. El tribunal, a través del sistema de videoconferencia, desde la semana próxima deberá develar el presunto delito. Los jueces tendrán una presión adicional. Deberán expedirse antes de septiembre, fecha probable en que la causa se extinga o devenga en abstracta, dado que habrán pasado los 6 años de la condena máxima que les pueda corresponder a los acusados. La historia criminal de estos delincuentes había empezado mucho antes, un 29 de mayo de 1981. El crimen. El viernes 29 de mayo, el matrimonio de Mauricio y Cristina Jokländer cenaba en un carrito de la Costanera junto a Sergio y Ana Valeria, el hijo mayor y la hija menor. Solo faltaba Pablo, de 20 años. Ese era el festejo por los 23 años de Sergio. Cuando promediaba la cena, Sergio les dice a sus padres que no se sentía bien y se retira sin precisar dónde. En realidad, iba a encontrarse con su hermano Pablo en el departamento de la calle 3 de febrero 1480, en donde vivían sus padres junto a Ana Valeria. Sergio se había ido de esa casa en marzo de ese año, luego de una fuerte discusión con su madre. Y Pablo hacía cerca de un mes que no vivía bajo el mismo techo de sus padres, luego de que intentara incendiar la casa. Cuando Sergio llegó al departamento, le confesó a su hermano la decisión de matar a sus padres. Pablo, por su lado, le confesó su deseo de no volver a vivir en esa casa y su angustia por abandonar a su familia. De pronto, mientras los hermanos hablaban, un ruido en la puerta de entrada los sorprendió. Eran sus padres que habían regresado. Pablo se esconde detrás de un cortinado. Mientras su padre entra y se dirige a su habitación, la madre da unos pasos y en un pequeño bar se sirve un whisky. Sergio en ese instante aparece en escena y vuelve a reprocharle a su madre su adicción al alcohol y las pastillas. Cristina Jokländer se burla e insulta a su hijo mayor y se sienta en la misma silla donde hacía unos minutos había estado sentado Pablo, quien todavía estaba oculto.
La discusión sube de tono hasta que el hermano menor de los Joclender, armado con una mancuerna de hierro de unos 13 centímetros de largo, usada para colocar pesas de gimnasia, alza el brazo y descarga toda su furia sobre la cabeza de su madre. Sergio entonces le quita el arma a su hermano y descarga 2 golpes más en la cabeza de su madre. Los hermanos se miran y sobre el cuerpo ensangrentado de la madre deciden que también había que matar a su padre. Segundos después, ingresan al dormitorio del padre y lo matan a golpes con el mismo hierro. Totalmente conscientes de lo que acababan de hacer, los hermanos llevan el cadáver de su madre al dormitorio y lo colocan junto al cuerpo del padre. Allí envuelven los cuerpos con sábanas y colocan bolsas de polietileno en las cabezas ensangrentadas de sus progenitores. El cumpleaños número 23 de Sergio, esa cena en la Costanera, se había convertido en un doble crimen. A las 5:45 de la mañana del sábado 30 de mayo, Sergio baja al garage del edificio, encuentra al portero y le pide que no lave el coche de la familia. Mi papá lo va a usar en 10 minutos, le dice. Unos 10 minutos más tarde, entonces baja Pablo para comprobar que no hubiese nadie a la vista. Entonces, los 2 hermanos bajan por el ascensor principal del edificio con los cuerpos de sus padres y lo colocan en el baúl del Dodge Polara, color ladrillo con techo negro que pertenecía a la familia. Pablo vuelve a subir al departamento mientras que Sergio se sienta al volante del auto y sale del garage. A las 6:30 de la mañana de ese sábado, Sergio abandona el auto con los cadáveres de sus padres en el baúl, frente al edificio ubicado en el 2459 de la avenida Coronel Díaz. A partir de ese momento y por las próximas 13 horas, los hermanos Joclender no abandonarán el departamento de la calle 3 de febrero. A las 5 de la tarde de ese sábado, policías de la seccional 21 descubren el Dodge Polara y los cadáveres. 2 horas más tarde, un llamado telefónico policial avisa a la casa de los Joclender que el matrimonio había sufrido un accidente. Sergio, quien había atendido el teléfono, dice: «Vamos para allá». A las 7 de la tarde, los 2 hermanos Joclender salen de su departamento, suben a otro Dodge Polara que pertenecía a la familia y enfilan hacia el centro de la ciudad. Lo dejan estacionado en la calle Posadas, casi en el cruce con Ayacucho. No llevan ningún equipaje. Cenan en un restaurante de la calle Montevideo y deambulan hasta las 4 de la mañana, que es cuando deciden huir. La fuga. El 31 de mayo huyen a Mar del Plata con dinero que le sacaron a los padres y $5.000 que en esas horas le pidieron a un directivo de una de las empresas donde trabajaba su padre Mauricio. El primero en escapar fue Pablo, en un taxi y con el nombre falso de Pablo Fogel. Se alojó en el Gran Hotel Dorá, en el centro de la ciudad. Al otro día, el 1 de junio, Sergio fue al aeroclub de la ciudad para intentar alquilar una avioneta para escapar a Punta del Este y después a Brasil, pero descartó la idea cuando el dueño le dijo que había que pasar sí o sí por la aduana. Durante el 2 de julio vivieron las horas de un intento de fuga con características novelescas que cada uno de los hermanos ideó por su cuenta. Pablo fue a comprar un pasaje de micro porque pensaba irse por el norte para llegar a Bolivia. Sergio estuvo con una mujer en el Hotel Tops, conocido como la Universidad del Amor, en la vieja ruta a Miramar. El 3 de junio, Sergio llegó a Viboratá, sobre el kilómetro 366 de la Ruta 2. Retrocedió hasta Cobo, a unos 30 kilómetros de Mar del Plata, donde entró al viejo almacén. Él llegó, tipo 7 de la tarde, oscureciendo, entró y pidió a ver si alguien no le vendía un caballo. La gente que estaba ahí le vio que tenía mucho dinero, o sea, tenía todos dólares. Pagó 10 veces más de lo que tenía que pagar, entonces ahí empezaron a sospechar. Y había un camionero comiendo a un costado y lo relacionó con eso. Los dueños esperaron que se durmiera, todo eso, fueron, lo ataron a la cama y llamaron a la policía. Pero en un momento de distracción de sus captores, se escapó. Dejó el caballo y un arma que tenía y durmió cerca de un puente al costado del arroyo Viboratá. El 4 de junio, a las 5:40 de la mañana,
Sergio Joclender fue detenido por una patrulla de Coronel Vidal cuando hacía dedo. El menor de los Joclender había llegado mucho más lejos en su fuga. Al igual que su hermano, compró un caballo para huir. Lo encontraron en Ranchillos, a unos 24 kilómetros de la capital tucumana y a más de 1.600 kilómetros de Mar del Plata, el punto de partida. La madre se sentó y comenzó a hablar conmigo. Fue un momento, la mamá estuvo sentada así. Hablaba incoherentemente, no sabía lo que decía. Se sacó mi mano por detrás y me mezclaron en la mano. Le di un golpe en la cabeza. Entonces me acerqué y mi padre estaba durmiendo. Le di un golpe en la cabeza. ¿Usted durmió? ¿Con qué? Con un fierro. Con un fierro. ¿En qué parte de la cabeza no se acuerda? Él estaba durmiendo. ¿Cómo lo vio usted? ¿Boca arriba? Si no me equivoco. ¿Esto? Sí, sí. ¿Con esos dos? Él estaba durmiendo de costado. Así que usted, ¿le parece así? No. ¿En qué parte? No me acuerdo. ¿No se acuerda? Bueno. ¿Él se llegó a despertar? No se despertó. Después de que un juez en primera instancia encontrara culpable a Sergio y absolviera a su hermano Pablo, el 25 de febrero de 1988, la Corte Suprema de Justicia condenó a los hermanos Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Joclender a prisión perpetua tras encontrarlos culpables por el asesinato de sus padres. Sergio salió de la cárcel el 28 de noviembre de 1995 bajo el régimen de libertad condicional. Eve de Bonafini, presidenta entonces de Madres de Plaza de Mayo, lo estaba esperando en la puerta. A partir del horrendo crimen del matrimonio Joclender, se fueron tejiendo una y mil historias y cada una de ellas era más escalofriante que su antecesora. Pero hubo una que por su crudeza y horror tapó a todas las otras. Era la que hablaba de la existencia de relaciones sexuales entre Cristina Silvia Joclender y su hijo menor, Pablo. Algunas personas que la llegaron a conocer. En la segunda parte la vamos a hablar después de dar el documento sobre Karina Milei, ya que hablamos tanto de Javier Milei. Mira. Cambió. Nadie la votó, pero es la mujer con más poder de la política argentina. Es el sostén y guía espiritual del presidente. Lo contiene y lo modera cuando lo desbordan sus emociones. Como son una sociedad de hermanos, una sociedad política, indisoluble, uno es el reverso del otro. Para mí no hay Javier Milei sin Karina. Cumplió un rol clave en la infancia y adolescencia de Javier Milei, cuando sufría maltratos físicos y psicológicos por parte de sus padres. La relación con Javier Milei es casi de tipo espiritual. Es una alianza que se da desde que son muy chicos. Karina defendía a su hermano de los golpes del padre. Ahí se sella como un primer acuerdo entre hermanos, ¿no? De estar siempre juntos. La violencia del padre era notable. Sí, pero hacia Javier. No, hacia Javier, no hacia Karina. No, Karina era un poco la preferida de ese padre, que bueno, lo ha contado el presidente en distintas entrevistas. Lo golpeaba. Cuando eran más grandes, la violencia ya no era física, sino más bien psicológica, como decirles que no servían para nada o para qué iban a estudiar esas carreras, como que no les daba ningún crédito. Lo controla emocionalmente, maneja su vida diaria, su agenda, administra su dinero y hasta le corta la comida si es necesario. Javier Milei necesita a Karina para cuestiones esenciales de su vida, digo, desde tener comida en la heladera, a veces Karina le corta la comida. ¿Le corta la comida? Sí, hasta manejar sus gastos personales, ¿no? Sí. Por lo menos antes de ser Javier Milei presidente.
Ella y un brujo convencieron a Javier Milei de que habían recibido un mensaje de su perro Conan, que desde el más allá le encomendaba la misión de ser presidente de la nación. El que en el departamento del Abasto, donde Milei vivía con sus perros, hizo una reunión con Karina, con Conan, el espíritu. Sí. Y bueno, y parece que el espíritu de Conan, a través del brujo Gustavo, le comunicó a Javier Milei que tenía como misión ser presidente de la Argentina. Y acá estamos. Está en cada detalle del armado libertario y la confección de listas en todo el país. Maneja los hilos del partido, siempre tiene la última palabra y nada se aprueba sin su consentimiento. Javier y Karina nunca se van a pelear, sobre todo porque Karina es la que manda, no es Javier. Es el verdadero poder detrás del trono. No admite que nadie desobedezca sus órdenes. Es una mina a la que no se le puede decir que no. Ella pide algo y esa persona tiene que ejecutar. En el caso de que la persona o ponga resistencia o haga algo diferente a lo que se le pidió, es suficiente para que Karina lo borre del espacio. Tiene la guillotina, Karina Milei tiene el látigo y también el picaporte. Quienes intentaron desafiarla terminaron expulsados de las fuerzas del cielo. Hay un cruce que a mí me sorprende mucho de este gobierno, y ahí Karina tiene mucho que ver, del ejercicio de la humillación pública a los propios. Que es, no solo te expulso del armado, sino que te humillo. Caso, Marra, sacándole la jefatura a Bloque, es un lugar simbólico en la mayoría de ejecuciones, entre comillas, de la Libertad Avanza, la que lo llevaba adelante, muchas veces por temas de roces de piel y personales, era Karina. Durante una etapa de su vida se ganaba la vida como pastelera, un dato de la realidad que algunos detractores señalan peyorativamente. Viste que es como que ella profesionaliza el hobby. Claro. Hizo una torta, le salió bien y terminó haciendo 5 años. Sí, sí. Pero ahora sabemos que es mucho más que una simple cocinera de tortas. También se graduó en varias carreras relacionadas con el protocolo y hoy es un personaje vital en el entramado presidencial. Muchas veces la palabra final es la de Karina. Y yo creo que lo que le pasó a Karina es que a través de la vida de su hermano, ella encontró una manera de ser, de habitar el mundo. ¿Qué te parece? Había estudiado Se carreras... le abrió el mundo. Claro, había estudiado carreras como relaciones públicas, ceremonial y protocolo, organización de eventos. Claro, pero ella mientras estudiaba decía, ¿esto para qué me va a servir aprender a hacer eventos gubernamentales? Bueno, muchos años después estaba organizando un traspaso de mando con un primer discurso de espaldas al Congreso de la Nación, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que ahí hay como una relación de hermanos, de mucha confianza, un poco transaccional, ¿no? Está atravesada por un vínculo íntimo con el tarot, los registros akáshicos y otras prácticas esotéricas. ¿Es cierto que era tarotista? Sí, lee el tarot. Hay cosas más interesantes como comunicación con energías altas y bajas o apertura de registros akáshicos o cierto la apertura de registros akáshicos. ¿Qué son los akáshicos? Bueno, te juntás con alguien que es un medium y después de hacer una oración, esa persona que está del otro lado te cuenta quién fuiste antes de ser lo que sos. Un muerto, digamos. Puede ser un animal, puede ser, alguien que haya sido en otras vidas. Antes del arribo de su hermano a la presidencia, trabajaba como empleada en tareas administrativas y tenía una vida normal, sin grandes matices. ¿Y qué hizo en su vida antes de tener el cargo de trabajar en política? Siempre fue secretaria. Secretaria de una empresa. Secretaria de un consultorio odontológico, secretaria en una consultora privada, en una oficina de la Bolsa de Comercio, en un estudio jurídico. ¿Y era una secretaria, una buena secretaria? Sí, muy buena. Desde su llegada al poder mostró tener una ambición voraz que la llevó a estar bajo la lupa de la justicia por presuntos pedidos de coimas. Lo que no me sorprendió es lo de los últimos días, semanas, de el vicio de Karina por el dinero, porque ahí sí no hay que ser ningún profeta, ningún oráculo, hay que haberla visto caminar 2 minutos. La cantidad de denuncias que había de Karina Milei de su dinero mal habido, te digo, desde hace años viene,
El presidente la bautizó El Jefe, pero los que transitan los pasillos de la política la llaman La Cajera. La cajera es Karina, pero no solo... Karina Milei. Sí. Bien, acá está la señora. ¿Qué sabía Lilita cuando dijo eso? Porque eso lo dijo en marzo, ¿eh? Sí. Karina Milei, la arquitecta de la libertad avanza, que construye su poder desde las sombras. Una de las medidas que tomó Milei en su primer día de gobierno fue modificar un decreto que impedía nombrar a familiares del presidente en cargos públicos. Karina Elizabeth Milei es la segunda hija de Norberto Milei y Alicia Lucich. Tiene 52 años y es la única hermana del presidente. Al igual que Javier, no tiene hijos y poco se conoce de su vida sentimental. Bueno, ella admite en una nota, la única que dio, al diario Clarín en el año 2022, que estuvo en pareja y que esa pareja le pidió casamiento y que ella dijo que no. No se sabe mucho de la vida personal de Karina Milei. Polémica, de perfil bajísimo, pero con una vocación desmedida por el poder y, supuestamente, por el dinero. Esa codicia de la que todos hablan es la que ahora la llevó a estar muy a su pesar 24/7 en la primera plana mediática. Y peor aún. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. De la justicia federal, sospechada por presuntos delitos de corrupción. Hoy vas a conocer la biografía no autorizada de El Jefe. Libertario, se hace llamar libertario. Yo creo que hoy es un universo mileísta con marca propia, así que venía como acopiando información, pero lo que me pasó en 2023 es que yo no hago periodismo de política y no sé por qué estás nerviosa, pero en ese momento cuando me propuse cubrir a La Libertad Avanza, lo hice desde el desconocimiento total. No tenía ni media herramienta para encarar una cobertura de ese tipo. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que esa ignorancia, ese desconocimiento era una ventaja, porque me permitía ver algunas cuestiones que orbitaban alrededor de ese fenómeno, que por supuesto a esa altura no era barrial. Desde que era apenas una niña, Karina Milei fue una red de contención que evitó la caída al vacío de su hermano Javier. Desde ser un escudo protector cuando el padre castigaba con fiereza al actual presidente, hasta ser su mejor fan cuando daba sus primeros pasos como arquero de fútbol. Hay una foto que se tomó cuando ellos eran muy chicos en el Club Ideal en Lugano. Javier Milei debía tener 10, 11 años. Jugaba, atajaba en el club Yupanqui, y un sábado a la mañana, que era el día del entrenamiento, se toma una foto grupal donde están los jugadores, todos chiquititos del equipo, y algunos profes. La única nena de la foto asoma desde atrás de Milei, que tiene sus guantecitos de atajar. Sí. Y yo creo que esa foto trasladada al presente opera de la misma manera. Claro. Es su guardaespaldas. La vida personal de Karina Milei no tuvo nada de especial ni extraordinario hasta hace aproximadamente 10 años, cuando decidió acompañar a su hermano Javier como su ingeniera psíquica, asistente personal todoterreno, mujer de confianza, un poco madre, un poco hermana, pero fundamentalmente siendo el jefe. Me parece que la dinámica de poder que los hermanos Milei manejan, Karina, es fundamental. A Javier Milei no le interesa lo institucional político. Evidentemente, Karina tiene aptitudes para manejar toda esa rosca que al presidente no le interesa. Karina Milei administra el tiempo del hermano, los gastos del hermano, y es su brazo derecho, es su persona de máxima confianza. Javier Milei, que empezaba a convertirse en una figura mediática extravagante, con algunos raptos de agresividad y marcados altibajos, se volvió cada vez más dependiente de su hermana. Cuando Javier Milei tenía este perfil mediático, antes de ser un candidato súper extraño, sí, la única manera de invitarlo a un programa de televisión, de radio, era poniéndose en contacto con la hermana, y ahí aparece esa frase
que ahora es tan característica de háblalo con Cari. Háblalo con Cari. Karina Milei, que por ese entonces era completamente anónima, tiene una participación random en el programa de Guido Casca, donde fue a jugar con su perro y acompañada por sus padres. ¿Cómo va, Karina? Bien, bárbaro. ¿Karina qué? Milei. ¿Cómo? Milei. Karina Milei. ¿Y los señores son? Alicia. Roberto. Los papás de Karina. Sí. ¿Qué es lo mejor de Karina, dicen los padres? El carácter. El carácter. ¿Qué es lo peor de Karina? El carácter, me dice. Muy lindo Aaron. Mirá lo que es Aaron. Uy, mirá lo ¿Cuál que es la es. raza de Aaron? Pastor suizo. Oh, suizo, sí. Qué lindo que es. Claro, esto es suizo. Mirá, es Federer, ¿eh? ¿No busca novia, Aaron? Sí, busca novia. Busca novia, pero busca una novia así blanca. Sí, blanquita. Ah, blanqueada. Aaron quiere blanquita, Aaron, ¿no? Bueno. Llamen, por favor, a Aaron. Llamen. Míralo, Dale. míralo. A ver, ahí va Aaron. Dale, 9. Ay, Aaron, tiró 9. Antes y ahora tiró 4. Eran tiempos en los que Javier Milei estaba distanciado de sus padres, a los que llamaba progenitores, atravesado por el rencor que le había dejado como huella el padecimiento corporal y psicológico recibidos en el hogar familiar. Pero sí tengo claro es que he tenido muchas lecciones y que todo el tipo de maltrato que he recibido por parte de mi padre, ya sea físico o psicológico, hace que eso haya afectado a mi personalidad. Y eso probablemente tenga que ver con las palizas que recibía. Karina tuvo un rol preponderante en el ascenso meteórico de Javier Milei en la política. Según decenas de testimonios, para llegar ante su presencia, primero había que arreglar con su hermana. Yo lo llamo y Javier me dice, habla con mi hermana, con Karina, que ella es la que maneja mi agenda. Entonces, cuando yo hablo con Karina, me dice ella, como no, el miércoles vos me digas, yo le aviso a Javier y él va a pasar por ahí, pero previamente me tenés que depositar $2.000 en una cuenta. Y me pasaba un número de teléfono, un número de una cuenta. ¿Cuándo fue esta conversación, y Juan esto Carlos? 1 año y medio, 2 años. Le dije, mira, yo no estoy autorizado porque esto es una cena que hacemos de amigos, acá no se hace campaña política, nada, somos todos amantes de la República Argentina y hacemos todo lo que podemos para mejorar la situación de la República Argentina. Así que no te puedo depositar nada. Y así, ahí terminó la historia. Karina no solo manejaba la agenda, era la encargada de monetizar la figura de su hermano. Primero cuando daba charlas, conferencias y clases privadas, luego durante su etapa más mediática y se acentuó aún más cuando Javier desembarcó de lleno en la política y su hermana agarró las riendas del armado partidario. ¿Y cuánto pedían y quién pedía, Juan Carlos? Y aparentemente el que pedía era el Kikuchi y el otro Pareja y la mana. Así que, qué sé yo no puedo... ¿Y cuánto pedían, Juan Carlos? Hay gente que pagaron, no sé, un concejal $50.000, otros pagaron no sé qué. Entonces esta gente, lo más grave es estos que han hecho lo que todos creíamos ¿entiendes? Un negocio con la política. Javier Milei se habría vuelto cada vez más dependiente de Karina, tanto económica como emocionalmente. Tenés 108 personas de Buenos Aires que decían, Karina Milei me pidió entre $20.000 y $50.000. Lo denunciaron en Salta, lo denunciaron en Neuquén, lo denunciaron en Chaco, lo denunciaron en Santiago del Estero. Digo, no puede ser esto, en Mar del Plata también. No puede ser que esta gente no se conozca entre sí, denuncie lo mismo, apunta a lo mismo. Se agrega además lo de la relación entre Javier y Karina Milei. Vuelvo a la idea de que cuando alguien llega a la presidencia lo quieren ver como una idea de endiosarlo. Y la verdad es que Javier tiene una dependencia emocional de Karina Milei que es absoluta. Detrás de la trama de dinero, poder y dependencia emocional, Karina Milei teje otro universo paralelo, donde entran a jugar elementos esotéricos como el tarot, los registros akáshicos, las constelaciones familiares y el ocultismo.
En el libro yo encontré y publico el currículum esotérico, si querés, de Karina Milei. O sea, vos la querías contratar a Karina Milei en alguna de sus disciplinas, te enviaba su currículum. Entre ellos hay muchas, son todos bastante impresionantes. Una que me impresiona mucho y que prueba cómo es la conexión con Dios es la canalización angelical, que es literalmente la capacidad que tiene Karina Milei de comunicarte a vos, a quien quiera, con Dios, con ángeles o con personas muertas. Bueno, eso está en su CV. Sí. Canalización angelical. Entre otras cosas, después de registros akáshicos, el péndulo, el famoso péndulo de Gustavo. Son 7 o 8 disciplinas. Para mí la central ahí es esta que te explica la conexión. ¿Y ella hablaba con Conan también? ¿Es cierto eso? Ella no hablaba directamente con el perro, pero sí participaba de sesiones donde el espíritu del animal estaba presente. Sí. No solo participaba, organizaba ese tipo de sesiones. ¿Y se comunica con eso? energía. ¿Cree en eso realmente? Pues, Karina ¿vivió Milei de eso? Cree en eso, como tantas otras personas que bueno, buscan ese tipo de prácticas en busca de alivios a veces. Todos esos conocimientos del universo místico, Karina Milei lo llevó a la Casa Rosada, en donde asume el rol de suma sacerdotisa. Karina diría es la más importante porque es la persona que pone y saca a la gente que toma decisiones. ¿No? Para permanecer o para entrar en la libertad avanza depende del visto bueno de ella. ¿Te tira las cartas del tarot? Sí, claro, ahí está repleto de anécdotas de gente que va a la Rosada a reunirse con ella o a ver al hermano y lo primero que hace ella es tirar las cartas del tarot. ¿Con la persona delante le dice, vení que te tiro esta carta del tarot si no lo pasás? Sí, por ejemplo, al día de hoy el despacho de Eduardo Sedelini, que fue secretario de medios, sigue estando vacío porque Karina cree que hay malas energías ahí. 2 veces mandó a una bruja a limpiar el despacho y está sin ocupar. Pobre Serenelini, che, le van a quedar fama de mufa, que tenía malas energías. Dentro de la Libertad Avanza, la sumisión al poder de Karina Milei es total y no existe la posibilidad de que alguien intente disputar ese espacio sin sufrir las consecuencias. Karina Milei establece adentro de la Libertad Avanza un sistema de obediencia de vida que roza la obsecuencia. Cuando yo digo que es la dueña del látigo, digo que para ser parte de la Libertad Avanza hay que obedecer a Karina Milei. En el caso de que eso no suceda, vas a ser corrido del espacio. De hecho, en el libro hay varios hechos que dan cuenta de esto respecto de referentes, incluso fundadores de la Libertad Avanza, que cuando osaron cuestionar a Karina Milei terminaron afuera del espacio. Karina y Javier Milei son indivisibles el uno del otro. Entre ambos asumieron el compromiso de marcar una época en la política argentina. Lo que sí puedo afirmar es que Karina es una mujer que está absolutamente enfocada en la gestión, en que el nombre de su hermano quede como inscripto como el primer presidente liberal, libertario o como prefieran definirse y el mejor del mundo. Y muy ocupada en la proyección internacional de su hermano. ¿Ella además, se siente dueña también de ese cargo de presidente? Ella es dueña. Yo no tengo dudas en decir que ella es la otra persona que gobierna. Yo creo que Karina Milei es la otra presidente. Gobierna como si fuera Javier. Sí, sí, absolutamente. Muchos de esos objetivos que parecían imposibles hace una década ya los están cumpliendo y van por más. A Karina Milei no le gusta que la desconozcan. Es una mujer que permanentemente quiere que la reconozcan, que destaquen su trabajo. No le gusta que la puenteen, lo saben las fuerzas del cielo. Y además cuenta con la venia permanente de quien hoy es presidente de la nación, que cuando puede la pondera. Siempre Karina, para Javier Milei, es la persona más maravillosa del mundo. Y como en contraposición tenemos a esta secretaria general de la presidencia que se construye a través del silencio. Ese es su principal capital, no hablar. Su manera de ejercer el poder tiene que ver con el verticalismo, con el castigo, con la obsecuencia. Hay mucho cholulismo en este gobierno. A Karina hay que rendirle pleitesía. Es una persona muy intuitiva. Cuando se la vio entrar a la rural con Javier en el descapotable, en la camioneta esa, ella gozaba más que él. Le encanta eso. Sí. A Karina le encanta que la miren.
No, y además saludar desde ahí a la rural, viste que es un público obviamente. Pero vos te acordás en el acto de Asunción, aquel 10 de diciembre de 2023, Victoria Villarruel, que se sacó una foto con Isabelita, estaba absolutamente borrada de la ceremonia. Y la debe odiar a Victoria. Pero la odia desde 2021. Tal vez el próximo objetivo político de Karina es apuntar a la reelección de su hermano en 2027. Obviamente sin la presencia de Victoria Villarruel, a quien detesta, pero quizás llevando la fórmula Milei. Pero para todo eso no solo falta tiempo. Karina tendrá que sortear la tormenta de denuncias que la vinculan con presuntos pedidos de coimas. Un mensaje fijado en la red social X por el biógrafo del presidente en mayo de 2024, hoy resulta premonitorio. Postdata, el vicio de Karina por la plata va a meter en líos a todo el gobierno. Guardar tuit. Aunque ya no sea un tema que ocupe el centro de la escena mediática, también está la denuncia por la presunta criptoestafa de Libra. Tuit de Hugo Alconada Mon. La hermana del presidente, Karina Milei, supervisó todas las negociaciones con los empresarios cripto antes del lanzamiento, colapso y desfalco de Libra. Lo que está claro, y nadie tiene dudas, es que pase lo que pase, Javier Milei nunca le soltará la mano a Karina. Y no por la simple razón de que ella es su hermana. Ella, además, es el jefe. Ella es el jefe. No hay ser humano en el universo como Karina. Es todo, y sin ella nada de esto hubiera sido posible. Así que algunos imbéciles que cuando dicen yo lo voté a Javier, no a Karina, no entienden cómo funciona esto. Prepara algo rico y que te aporte energía, arroz Marolio, calidad y al precio justo. Mirá. Cuando queremos algo rico, sano y rendidor, todos estamos de acuerdo. Siempre hay arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Lindas son las batallas que encarnan cada una de las épocas. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. SUTECBA, Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Un gremio fuerte, unido y solidario. Amadeo Yenta. Municipales de Capital. ¿Tenés verrugas o callos que no sabes cómo sacar? No te preocupes más porque tengo la solución. Usá Verrugol, el tratamiento que acompaña a los argentinos hace 70 años y le decís chau a esas molestias verrugas o callos. Verrugol es efectivo, confiable y fácil de usar sin salir de tu casa. Lo conseguís en farmacias o en Instagram, @verrugoloficial, y lo recibís en tu casa. Pequeño corte, ya volvemos rápido, dale. ¿Están pensando qué van a comer? Elegí calidad sin pagar de más. Fideos Marolio, mirá. Marolio le da sabor a tu vida y sin pagar de más. Fideos Marolio. Precio sugerido al público, 790 pesos. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Ponerlo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible. Es poner siempre lo mejor. Atención empresas, oficinas, clínicas, sanatorios y comerciantes. ¿Querés renovar y ofrecer el mejor servicio a tus clientes con la última tecnología de expendedoras de máquinas de café? Tu mejor opción son las máquinas Mr. Secret Cafetera, que permiten consumir bebidas calientes y también con hielo. Hacenos tu consulta vía WhatsApp o llámanos al 11 30 87 65 62. Por gestión de Rosario Castañer tenemos en línea en estos momentos
desde Venezuela a José Castellanos, que volvió del infierno de pocas horas hace prácticamente, que fue liberado de la cárcel de Maduro. José, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas noches, muchas gracias por darme estar aquí. ¿Querés hacer la primera pregunta, por favor? Sí, José, tu caso fue bastante particular porque lamentablemente en Venezuela se naturalice que se lleven preso a alguien, pero no a su familia. Y este caso puntual en el cual te llevaron a vos, a tu mamá y a tu hermano, que los entraron en el medio de la noche y los secuestraron, salió a la luz. ¿Crees que este caso particular, el que haya salido a la luz y que se haya discutido tanto, le jugó a favor cuando estuvieron viviendo esta pesadilla en la cárcel de Maduro? Bueno, sinceramente, no le jugó a favor, sino a favor de que se rebelaran. En ese momento el país estaba estaban llevando a todo el mundo. Incluso un momento vámonos. Pero... José, ¿pero es normal secuestrar a la familia? ¿O fue un caso único? No es normal. No es normal. Porque vos trabajabas con la Machado, ¿es eso? Formó parte de la campaña de Machado. Formó parte del equipo de Estado, soy el coordinador de la tablada de su partido. Ellos estaban en su casa y de repente ingresó la fuerza de Maduro. Es raro eso. Sí, y se lo llevaron a él, y incluso desnudo, porque fue, bueno, desnudo, sin vestir del todo, porque estaban durmiendo, a la madre y al hermano, que también tuvo una grave enfermedad y obviamente no fue tratada, y los llevaron a una comisaría y en base a eso empezaron a sufrir torturas psicológicas para que hablen y brinden información. ¿Más que psicológica fue? Justamente por eso le preguntaba si jugó a favor o en contra el que se haya revelado este caso, porque al notarse tanto no querían castigarlos de la misma manera que castigaron a los presos políticos, que él justamente podía ver cómo lo hacían. Exactamente. Incluso, lo puedo decir, yo estaba cuando me castigaron, estábamos en el trabajo. Mi mamá y mi hermana estaban en su casa. José, se escucha pésimo esto. La semana que viene vamos a conversar contigo con más tiempo y con más claridad, porque es imposible esta comunicación. Gracias por atendernos, felicidad por tu retorno a la libertad. Barbasola, ¿me hace un favor? ¿Qué querías preguntar a la gente del piso acá? ¿Qué le querías? ¿Tenés micrófono? No tiene ¿Me micrófono. pueden poner un micrófono? No. Vení, acércate, por favor. Martín, oficina de respuesta oficial o inmediata, ORI le podemos poner. Chiche, la verdad que el gobierno, una nueva semana en la que se inserta en la polémica para salir al debate y por lo menos para podermos pensarlo de alguna manera, salir al cruce de las acusaciones que se le hagan y también de aquellas investigaciones periodísticas. De cualquier índole. ¿Qué ha tomado decisión el gobierno? Decir, bueno, vamos a crear nuestra propia oficina de comunicación para salir a contrarrestar las operaciones que nos hagan. ¿Quién la va a manejar? No, se sobreentiende que la está manejando el equipo, digamos, de comunicación de Casa Rosada. Falta mucho para que le pongan el micrófono. Sí. Ellos aclararon que hasta acá no tienen, digamos, por decirlo así, nuevo personal asignado. Tampoco hay funcionarios a su cargo, con lo cual se habla de que lo que están a cargo... ¿Podés pasar Barbasola en vez de dar vuelta, por favor? Sí, perdón. No, faltaba más, Chiche. No, quienes están a cargo básicamente es el equipo de comunicación del gobierno. O sea, es medio raro, ¿no? Porque en definitiva para eso ya existen las cuentas oficiales. Sin embargo, me parece que lo buscan hacer como una manera en la que se pelean con los medios y con los periodistas, como ha demostrado ser una costumbre por parte del gobierno de Milei. ¿Pero qué quería preguntar? Bueno, por los dichos de Caputo, que generó gran controversia, sobre todo en lo que es la industria textil argentina. No hagas introducción, preguntá lo que querías preguntar, bueno, por favor. Dijo que él solamente se vestía en el extranjero y no compraba ropa acá. Entonces le quiero preguntar a mis compañeros, para decir un disparador, ¿dónde se viste cada uno? ¿Dónde compramos ropa? ¿Dónde compran ropa?
Avenida Triunvirato, ahí en Villa Urquiza. ¿Vos, Rosalía? Cuando viajo, aprovecho y me compro. Acá, ¿te compras? Me compro. ¿Eso que tenés puesto? Y afuera. Es afuera. Esto de afuera. Martín? Tengo una mezcla, pero también afuera y en Argentina. Los impuestos. Producción nacional, de hecho, esto es de una cápsula que hice hace un tiempo. Está muy bien, es el mejor chivo, el mejor metido. ¿Y vos de dónde te metiste? Hay que apoyar a los emprendedores y a las emprendedoras que la estamos poniendo Yo todas, acá, muchachos. claro, apoyando a... ¿Esto es argentino? Argentino. El tema Hay un poco de cada lugar. El tema son los impuestos. Pero argentino. Los impuestos. La realidad es que esto generó esa controversia porque muchos decían, obviamente, un ministro de Economía debería apoyar lo que es la industria textil argentina. Pero bueno, también había controversia de que muchos opinaban que no. Pero ¿qué pasa con esa gente que no puede viajar al extranjero? Los jubilados. O que por ahí tenés la oportunidad de viajar una vez cada cada vez. esto? No, son precios, relativamente accesibles. ¿Cuánto? Comprás sobre una avenida y capaz Esa esta remera, blusita ¿cuánto? 20.000 pesos. Es de hilo, tejida. Chiche, la ropa de mujer es más barata que la de hombre. Es más barata Depende la ropa de la marca. Depende de la marca. No, bueno, obviamente, todo va a depender Pero de que vos no qué te quieras tenés vestir de la importado. costura, pero... ¿Vos qué tenés importado? Y No, es- Martín. Ah. No, la camisa y el pantalón. Los zapatos y el saco no son de acá. ¿Y vos qué tenés importado? Salvo los zapatos, todo. Todo. Bueno, ¿Y igual cuán- tengo dos cosas, pero. ¿Y dónde lo compraste? Lo compré en Montevideo. Ah, bueno, pero no es tan extranjero de acá. ¿Pero es uruguayo o es...? Es por eso yo decía lo mismo. Decía, a punto de los impuestos, porque capaz que lo compras en una marca que está acá, pero quizás en Uruguay, cruzando el charco, lo encontrás mucho más barato. Me pasa con ropa infantil, me pasa con ropa que compro en Estados Unidos o acá. Hay una marca uruguaya que está en Mar del Plata, de hecho, no voy a decir cuál, pero los valores son exorbitantes, o sea, es imposible. La diferencia. Yo te digo que es muy claro, porque entras a la peatonal San Acá Martín de Mar del vos, Plata ¿cuánto y son pagaste precios eso? imposibles de pagar. ¿Cuánto vale eso que tenés puesto? ¿Esto de costo o precio al público? ¿De costo? No, Al porque público. esto tengo el know-how, lo hice yo, o sea, producción mía, pero el costo al público, y te digo, ahora en esta altura lo puedes sacar el look completo 70.000 pesos, precio final de público. No Todo estoy eso. contemplando solo los textiles, no No el es tema de barato, los accesorios, no es barato nada. 70.000. Es un tema, Chiche, porque, a ver, acá fabricar, primero tenemos un tema, no tenemos talleres. Es muy difícil conseguir talleres. Hay muchos oficios que se fueron perdiendo, bueno, fue producto de un montón de políticas en los 90, el neoliberalismo, y ahora mismo está pasando eso. Vos querés buscar talleristas, gente que sepa, oficios como la sastrería, no hay. Todo eso, dentro de lo que es el mundo de lo legal, Pero se se inscribe. fabrica ropa en la Argentina. Sí, pero es muy difícil, Chiche, y es muy difícil competir porque son muy caros los costos operativos. O sea, es eso, o si no tenés que ir a un taller clandestino, que las hay lamentablemente, y entras en un mundo también de todo lo que es la mafia, por ejemplo, de ¿Y cuánto vale lo que Avellaneda. vos tenés puesto? No, bueno, esta blusita, por ejemplo, 20.000. La pollera Pero acá, porque tiene menos tela. vos- Yo creo que menos tela o mi cuerpo. La pollerita No, igual, no podemos así que- seguir porque se terminó el programa. Muchas gracias. Volvemos el próximo domingo. Chau. Tránsito Seguro, la empresa de seguridad vial y ciudadana más grande de la Argentina.